Ok, excelente. Bueno, ya tenemos ahorita 7 personas acá y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Buenas tardes, bienvenidos todos. Es para mí un gusto contar con su presencia hoy y muchas gracias a Cristian por participar hoy en esta conversación sobre finanzas descentralizadas, conocidas también como DeFi en inglés. Este es el Carlos René Podcast. Básicamente acá me dedico a traer invitados de la región para conversar sobre temas de emprendimiento, startups y sobre todo la industria blockchain. Cristian, si nos haces el favor de darnos una introducción sobre tu perfil profesional. Hola, bueno, gracias por la invitación. Definitivamente siempre me gusta hablar de estos temas. Yo comencé en el 2013 trabajando en una pequeña aplicación muy similar a Square, incluso lo llamábamos Square. El objetivo era sencillo, hacer pagos móviles a través de mensajitos instantáneos. Pues realmente no pasó mucho tiempo para topar con las regulaciones de banca, no pasó mucho tiempo para que viniera las empresas de telecomunicaciones, y ellos tienen un proyecto muy similar. Tigo Money, claro, creo que tiene uno, M-Pesa tiene mucho, en África uno. Entonces, de ahí entraron como bastantes trabas y fue cuando yo dije, nunca más voy a trabajar en FinTech. Esto es importante porque ahora trabajo otra vez nuevamente en eso. Y pues cuando estaba trabajando en ese proyecto me puse a investigar un poquito de Bitcoin, compré unos $10 solo para hacer un par de pruebas y ahí lo dejé. Me registré a un par de plataformas, Stellar estaba saliendo, fui a un meetup de Ripple, pero nunca compré nada, sino que solamente me llamó la atención porque en ese momento estaba trabajando en ese tema. Y a finales de 2017, pues con lo de la burbuja, salieron todas estas monedas, empezaron a subir de dinero. Me acuerdo que esos $10 ya valían como $200. Fue como, bueno, la burbuja llamó la atención de muchas personas, incluyéndome, y yo dije, wow, qué increíble esto, quiero averiguar más. Entonces, a mí, en el break que tuve de esa empresa, porque falló el mismo año que estuvimos trabajando, me dediqué a trabajar en temas de emprendimiento en Honduras. Trabajé con Startup Weekend organizando eventos, organicé los programas de emprendimiento del gobierno, organicé el programa de emprendimiento de Banco Atlántida, organizó muchos programas de emprendimiento que en ese tiempo en Honduras no existía ningún programa de emprendimiento. Yo más que todo con la experiencia que había estado en una aceleradora en Silicon Valley, decidí pues tomarme ese break de blockchain o de finanzas, se podría decir. Y rápidamente, cuando me llamó la atención con lo de la burbuja, tomé mis habilidades de organizar eventos y decidí montar un evento de Bitcoin, de criptomonedas, y uno de los miembros de la comunidad me dijo, hey, hagámoslo sobre Ethereum, que yo estoy aprendiendo a hacer contratos inteligentes. Me dijo, probémoslo, y yo no sabía nada, instalé los programitas para el Meetup, lo organizamos, llegaron como 15, 20 personas, no recuerdo exactamente, pero fue uno de los Meetups, de los primeros que se llenó bastante de gente. Y me gustó, definitivamente me gustó porque antes no se podía hacer una aplicación así. Recuerdo que estuve investigando para hacer varias cosas con Bitcoin y sumamente difícil. Y ya cuando con Ethereum, pues me puse a investigar y me llamó la atención, y desde entonces, pues eso fue como en el 2018. He estado trabajando de lleno, desarrollando contratos inteligentes, probando aplicaciones en DeFi y siempre manteniéndome en esto de blockchain y criptomonedas. Excelente. Bueno, muchas gracias por eso. Para los que no tienen contexto, finanzas descentralizadas es una industria súper nueva, ¿verdad? O sea, de por sí, hablar de Bitcoin es un tema innovador. Encima de eso, hablar de aplicaciones blockchain es innovador. Y sobre esto tenemos DeFi, ¿verdad? Decentralized Finance, que es aún más innovador, ¿verdad? Entonces, hablar, por ejemplo, del 2017 se siente como si fue hace 20 años, ¿verdad? Fue hace poco. Ha sucedido tanto cambio, tanta revolución y tantas plataformas que se han lanzado que vamos a conversar en este livecast, que parece que fue ayer pues que comenzamos, ¿verdad? Y bueno, no, en efecto, en el tiempo fue ayer, pero ha cambiado tanto que parece que fue como una década de avance en estos últimos años. Entonces, y entrando en esa nota, Cristian, a esta fecha casi todo el mundo ha escuchado hablar de Bitcoin,
Bitcoin. De hecho, ahorita que estaba compartiendo el enlace de este webinar, me causaba curiosidad que hasta en los grupos de Bitcoin me preguntaban, ¿y qué es eso de DeFi? Y son grupos de personas muy apasionadas por Bitcoin, pero no saben qué es DeFi. Entonces, para las personas, digamos, que no están en esta industria, ¿verdad? ¿Cómo les diría vos, cómo les definiría vos DeFi? Bueno, DeFi en realidad lo que significa es, como mencionaste, finanzas descentralizadas, y es muy sencillo. Imagínense todo lo que pueden hacer ahorita con la banca: sacar un préstamo, hipotecar su casa, hipotecar un carro, comprar acciones, invertir ¿cómo es que le llama esto? Bueno, hacer fideicomisos, toda esta infinidad de productos bancarios, sin un banco. Básicamente, ustedes lo pueden hacer simplemente conectándose a su app. Es como que bajen el celular y digan, quiero un préstamo. Y va a dar un par de clics sin hacer KYC o no. Si ustedes han comprado Bitcoin, saben que tienen que meter su pasaporte, su dirección, un montón de cosas, y poner sus datos, tener un historial de registro para tener una cuenta bancaria, crear una cuenta. Con DeFi básicamente ustedes solo necesitan instalar una aplicación y empezar a utilizarlo. Y esto es básicamente el potencial que tiene esto, que el DeFi es para todos, no solo es para las personas que tienen acceso o algo, un conecte especial. Ok, interesante. Muy bien, entonces, si DeFi busca revolucionar los servicios financieros, ¿cuál es la ventaja que tiene DeFi? ¿Verdad? O sea, yo sé que ahorita dijiste que podemos utilizar simplemente un app y no necesito tal vez hacer todo, digámosle, la burocracia que ocuparía una institución financiera convencional. Pero ¿por qué puedo hacer eso con DeFi y por qué no puedo simplemente yo, que yo sé programar, por qué no puedo simplemente crear una aplicación web y hacer todo lo que estás diciendo vos de DeFi? Bueno, y regresando al por qué regresé yo al tema de finanzas, si había dicho que nunca más iba a volver, es porque habían tantas trabas para desarrollar una aplicación que yo creía necesaria. Es más, recuerdo que yo inicié el proyecto porque no había una forma de pagar en la calle. A mí nunca me gustaba andar efectivo, y si quería comprar, por ejemplo, una baleada o algo que es una comida local que tenemos aquí en Honduras, no podía hacerlo porque ellos no aceptan tarjeta. Entonces, desarrollar proyectos financieros es extremadamente difícil. Es más, aquí en Honduras ahorita están trabajando con una mesa de innovación financiera y están metiendo más regulación para que las pequeñas fintech que están desarrollándose sea mucho más difícil que entren. Entonces, es como pedir permiso y hacer un montón de cosas que desarrollar una aplicación en sí te va a costar bastante. O sea, tenés que tener conectes, tenés que tener plata, tenés que hacer, solo para desarrollar una aplicación, en esto con Ethereum o con Smart Contracts, vos lo único que tenés que tener es el conocimiento de cómo desarrollar una aplicación, y puedes crear una aplicación sin necesidad de pedirle permiso al ente bancario que controla o regula de tu país. Ese es un beneficio desde el lado técnico, ¿verdad? Ya desde el lado de usuario, eh, no necesitas igual pedir permiso para acceder a un banco, un préstamo, por ejemplo. Recuerdo que yo trabajé bastante con tema de enseñarle a productores de café a utilizar un poco estas tecnologías, y me sorprendió lo fácil que ellos empiezan a manejar el tema de blockchain y de tecnología, sobre todo porque es un concepto totalmente nuevo para ellos. Y recuerdo que hablando con gente que trabaja en este tema de la banca, mencionaban como, esta gente no lo va a entender, o sea, mejor hay que ir paso a paso, de enseñarles qué son finanzas personales y que no sé qué. Y entonces yo, y con muchos miembros de la comunidad, pensamos como, ok, ¿qué les da el derecho a estas personas a decidir qué puede hacer una persona o no? Entonces, DeFi básicamente te permite a la persona que le interese usarlo sin ningún tipo de restricción. Ese por el parte de accesibilidad se podría decir que es un beneficio. El segundo es que DeFi permite una infinidad de nuevas aplicaciones que antes no existían. Que, que te voy a dar un par de ejemplos. El primero es Interest Bearing Tokens. ¿Qué significa esto? Básicamente, cómo funcionan los intereses en la banca tradicional es que venís y metes tu dinero al banco. El banco viene, toma tu dinero y lo presta, y los intereses de eso, ellos obviamente se quedan una tajada grande y a vos te dan un poquito. Te dan, no sé si dependiendo del tipo de moneda, es
1%, o creo que está 5% por mucho, no sé. No, No, creo pero que 5% estás en la gloria sí, en la banca. no, creo que es 1% y como que en dólares es mucho menor, algo así como 0,05, algo así. Sí, La es bien cuestión poquito. es bien poquito y tenés que tener bastante capital para que te sea eficiente. Ahora, si quitas ese intermediario y lo haces en contratos inteligentes, funciona porque básicamente, bueno, las propiedades del blockchain, ya sabes, no permite que no tengas que confiar en una persona, sino que confías en el código. Entonces, sabes que esta aplicación de préstamo va a funcionar porque el código está programado así. Obviamente pueden haber bugs, pueden haber mala programación, pueden haber un montón de cosas que lo hacen riesgo, pero bueno, dejando eso por ahorita, si vos haces esto, ese dinero que se iba al intermediario pasa directamente a los usuarios. Entonces ya tenés un interés mayor. Como mencionaba, 5% es algo normal que se maneja en stablecoins, monedas estables en DeFi. Sí, creo que el 5% más bien es como de lo más bajo que hay, más bien. Es al Ujú, contrario con la banca. O sea, lo más alto que te podría dar la banca con plazo fijo es lo más bajo que te puede dar DeFi, ¿verdad? Y correcto. en dólares, ¿no? Ujú. Entonces esto es un concepto tradicional. Ahora en DeFi lo que es nuevo es que vos depositas tu colateral o depositas tu dinero en un banco o en un baúl y el banco o el contrato te devuelve otro token que representa tu capital. Entonces este token, por ejemplo, vale 100, te metiste $100, digamos que te devuelven 100. Pero este nuevo token 100 que representa tu dinero en ese baúl, va incrementándose. Entonces tu 100 vale al año, no sé, 105. Es como O un a los 2 derecho años. a reclamar no solo el capital, sino los intereses que mi capital genera, ¿verdad? Exactamente. Y vos lo que puedes hacer es venir y meterlo en otro protocolo para hacer más intereses, o puedes venir y cambiarlo o venderlo, o no tenés ni siquiera que sacar ese dinero, sino que simplemente puedes cambiarlo ya directamente por otro lado. No tenés que ir directamente al banco, sino que puedes venir y usar otra plataforma. Es como que tengas tu dinero depositado en un banco local, como por ejemplo BAC, y y sin necesidad de ir al banco a sacar el dinero y después meterlo a otro o invertirlo en una casa, podrías directamente desde el token nuevo hacer una hipoteca, por así decirlo. Existe interoperabilidad entre aplicaciones que te permite hacer cosas bien locas. Ok, entonces espérame, vamos como quien dice, a comprimir lo que acabas de decir. Entonces, esencialmente la ventaja, la primera que mencionaste es la libertad de crear, ¿verdad? Las personas pueden crear plataformas financieras sin tener que pedir autorización o permiso a instituciones convencionales, ¿verdad? Digamos, no hay gatekeepers, no hay protectores, sino que es libre acceso a la tecnología, ¿no? Uno. Dos, mencionaste que también libre uso, ¿verdad? Nadie le puede decir a alguien, no estás preparado para usarla, simplemente voy, la encuentro y la uso, ¿verdad? No tengo por qué esperar que alguien me dé un curso, un tutorial o algo, simplemente accedo a lo que yo quiero usar. Luego, tercero, estás hablando de composibilidad de los servicios, ¿verdad? Podemos unir un servicio con otro, ¿verdad? Como que si mi banco, mi cooperativa, la tarjeta de crédito, todos estuvieran integrados y yo puedo conectarlos y mover el flujo de dinero a conveniencia mía. Aquí hay un agregado que le quiero poner, ¿verdad? Para los que no tienen contexto de los mercados financieros más avanzados de naciones como Estados Unidos, en Europa, Japón y otras, allá en esos países hay instrumentos financieros, se le llaman, te permiten hacer cosas más complejas de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí en Latinoamérica, ¿verdad? En Latinoamérica nuestros servicios financieros suelen limitarse a comprar, digamos, a ahorros, a sacar créditos y luego a la compra-venta de estos créditos, ¿verdad? Es hipotecas de casa, ¿verdad? Cuestiones bastante sencillas. Lo que Cristian estaba hablando de tokenizar retornos, tokens que tienen acceso a retornos, eso existe tradicionalmente en los mercados financieros, ¿verdad? Si usted vas a Wall Street, vos puedes comprar acciones que representan una empresa que lo que tiene es una cartera de créditos. Entonces, vos lo que estás comprando esencialmente es el derecho al retorno que esos créditos dan, ¿verdad? O puede ser como lo que causó el problema en la crisis del 2008,
que básicamente se compraban carteras de hipotecas, ¿verdad? Entonces el retorno que da cuando la gente pagaba las hipotecas, ese retorno vos lo podías comprárselo al banco. Entonces ahora el dueño de la hipoteca no era el banco, sino que era vos, ¿verdad? Entonces este tipo de instrumentos normalmente solo estaba accesible para lo que nosotros llamamos países desarrollados, ¿verdad? Pero ahora, en base a lo que nos está contando Cristian acá, significa que cualquiera puede crear estos instrumentos financieros sofisticados y darle acceso a todo mundo. Y literalmente, cuando decimos todo el mundo, literalmente nos estamos refiriendo a todo el mundo, porque hay un término que Cristian mencionó ahorita que es smart contracts, que probablemente no lo hayan conocido muchos aquí que no viven en el mundo de cripto, ¿verdad? Pero básicamente es un programa, ¿verdad? Como el programa que ustedes tienen en su aplicación, en su teléfono, ¿verdad? Como Facebook, como este programa que estamos usando ahorita para emitir este livecast, solo que el programa lo que hace son transacciones financieras y no está en un solo dispositivo, sino que está en lo que se llama un protocolo, ¿verdad? Entonces, como Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin no está en una sola computadora, está en bueno, yo creo que ahorita tal vez cientos de miles o millones de computadoras alrededor del planeta que trabajan conjuntamente. Entonces, lo mismo, los contratos inteligentes nos permiten a nosotros crear instrumentos financieros que corren en computadoras que están distribuidos alrededor de todo el mundo. Y el código es transparente, entonces todo el mundo puede auditar. Entonces, si Cristian a mí me dice, mira, Carlos, usa este instrumento financiero que yo creé, para emitir créditos, ok, pero yo puedo ir a ver ese código, ¿verdad? Bueno, yo que soy ingeniero, ahí los otros, cualquier persona que tenga la capacidad técnica puede ir y revisar y validar y decir, sí, es cierto, este código hace lo que me están diciendo que hace, da una transparencia total, ¿verdad? Que no existe en el sistema financiero tradicional. Bueno, eso era ahí un agregado que quería dar sobre lo que comentaste. No, y por ejemplo, Y con eso mismo que mencionaste, hay un protocolo de préstamos, de hipotecas, MakerDAO, que básicamente te permite generar estos instrumentos y el problema que pasó en la crisis que mencionaste en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo fue básicamente porque no había una forma de ver qué estaba pasando adentro. Pero con Ethereum, con DeFi, con blockchain, puedes ver el contrato y ver cuántos fondos hay, qué está pasando con el dinero o sea, si hay algo malo que está pasando, puedes tomar la decisión de salirte, que es algo que no podías hacer. correcto, eso es muy importante también porque, y para los que no vieron el video anterior que era sobre Bitcoin en El Salvador, se los recomiendo y particularmente ahí mencionábamos algo, ¿verdad? De que suele haber una mitología de que Bitcoin y cripto se usa para lavado de dinero y crimen. Estoy seguro que algunos criminales lo usan, ¿verdad? Como cualquier cosa, así como usan un carro, un lápiz y una computadora, ¿verdad? O sea, son instrumentos. Pero es falso que es el principal uso de estas tecnologías, ¿verdad? No hay absolutamente ninguna investigación que respalde eso. Y de hecho, estas tecnologías son malas para actividades criminales porque son totalmente rastreables, ¿verdad? Entonces, si bien en el blockchain, digamos en Bitcoin, en Ethereum y todos esos instrumentos financieros que estamos conversando, ahí no dice Carlos Serrato sacó este crédito, Carlos Serrato tiene dinero acá, ¿verdad? Lo que dice son números, ¿verdad? Mi persona está representada con un código. Entonces dice 0x1234, lo que sea, ¿verdad? Pero todas las transacciones que ese código hace son rastreables. Entonces significa que cuando asocias un código con una persona, puedes ver el historial de todas las operaciones que se realizaron en el blockchain. Entonces realmente estos sistemas son más bien particularmente útiles para transparencia y auditoría, ¿verdad? Contrario al mito de que, y lo he visto posteado en muchos lugares que como las transacciones de Bitcoin no son rastreables, es bueno para lavar de dinero. Totalmente falso, ¿verdad? Son 100% rastreables, ¿verdad? Entonces, nomás quería hacer ese paréntesis para aclarar eso, ¿verdad? Bueno, continuando ese paréntesis, de hecho es importante conocer de que en la industria, como todo lo nuevo, hay mucha desinformación, ¿verdad? Hay personas que opinan sin realmente conocer la industria y también es cierto que hay muchas personas que se aprovechan de que la industria es nueva para, precisamente para crear organizaciones falsas, ¿verdad? Y protocolos falsos con el objetivo de estafar a la gente, ¿verdad? Yo diría que es más prevalente el problema de que hay estafadores que de criminales en la industria, ¿verdad? Y precisamente por eso creamos estos podcasts para compartir la mayor cantidad de información posible. Entonces, para continuar en esto acá, Cristian, ¿cuáles serían, digamos, en DeFi podemos hablar todo, podríamos hablar muchos días sobre todos los distintos casos de uso, pero danos
3 casos de uso que a vos te parezcan que han sido exitosos y cómo vos definiste o por qué decís vos que esos 3 casos de uso son exitosos. Creo que el primero es el que incluso Bitcoin, que se le conoce como, dicen que Bitcoin es DeFi, se dice que no. Yo creo que es un instrumento, es una de las plataformas que se puede utilizar y más que todo utilizado para remesas. Creo que ese es un caso de éxito a nivel mundial. Yo en Honduras, si bien es cierto, el ecosistema no está tan desarrollado, pero he conocido programadores que han trabajado con gente de Argentina y la gente de Argentina les dice, págame en DAI, que es una moneda estable que es equivalente al dólar. Entonces, lo he visto, lo he usado, he recibido, no sé si remesas, pero sí he recibido pagos internacionales por medio de estas stablecoins y funciona, definitivamente funciona. El otro día, yo incluso estoy haciendo unas donaciones a una grants, doné a 27 proyectos, $1, a unos 10, a otros 50 y así, varía un poquito los grants, y me costó estaba como 3, $4 haber hecho esta donación, y fue simplemente aprobar, aceptar, mandar, y le mandé a 27 proyectos, diferentes cantidades de dinero, en un par de clics, a un precio súper barato. Y todos estos proyectos obviamente distribuidos en toda Latinoamérica. O sea, es algo que simplemente funciona y que creo que es la razón por la que, una de las principales razones por la que El Salvador aceptó Bitcoin, para poder aprovechar este tema de las remesas que en nuestros países de Latinoamérica, pues, es de lo que viven nuestras poblaciones. En El Centroamérica, segundo, sobre todo. sí, en Centroamérica sobre todo. El segundo caso creo que son los préstamos. Esto de poder sacar una hipoteca con tu colateral es extremadamente poderoso. ¿Por qué? Yo al principio no entendía por qué la gente hablaba de la utilidad, de qué podrías hacer. El primer caso es usar leverage o apalancamiento, que es algo extremadamente peligroso, que no le recomiendo a nadie que lo haga. Pero bueno, si se arriesgan, ¿qué significa apalancamiento? Básicamente yo tengo $1,000, por ejemplo, y saco un préstamo con esos $1,000 dejándolo como colateral, y puedo sacar, digamos, dependiendo del protocolo, hay diferentes porcentajes, pero por ejemplo, en Maker puedes sacar un préstamo de 150% de tu capital. Entonces, eh, básicamente de $1,000 puedes sacar como $400, 300 por ahí. No sé exactamente la matemática, pero por ahí anda. Entonces esos $300 que sacaste, los podés reinvertir comprando otra vez esta misma IT y seguirlo haciendo hasta que si el IT sube, básicamente vas a recibir mucho más dinero. Obviamente, si el precio del colateral baja, te van a reventar, te van a liquidar y vas a perder todo tu dinero. Entonces, por eso es que no lo recomiendo, porque el riesgo es bien alto. Pero funciona perfectamente para gastos que tenés recurrentemente. Y te pongo un ejemplo. Yo como sobrevivo, como te decía, yo recibo todo, yo vivo de DeFi realmente. Yo trabajo por una empresa en Estados Unidos, en un protocolo en realidad, pero la mayoría de los miembros están en Estados Unidos y a mí me pagan en USDC. Entonces, remesas es el primero. El segundo es qué hacer con ese capital. Como yo creo bastante en Ethereum, normalmente lo que hago es que lo paso a ETH, y dependiendo de cómo se comporta el mercado, a veces no me gusta vender. Tengo que pagar mi casa, tengo que pagar todos los servicios, todo tengo que pagar. Entonces, vender lead me duele un poquito, porque es como yo creo que el proyecto y el valor va a seguir subiendo a largo plazo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vengo yo, pago con mis tarjetas, y al final de mes, que sé que tengo que pagar las tarjetas, si siento que el lead va a seguir subiendo y no lo quiero vender, lo que hago es que saco un préstamo con mi colateral, vengo, lo saco, pago mis deudas, y ya cuando se estabilice un poco los mercados, lo que hago es que, bueno, vuelvo a pagar mi deuda y vuelvo a retirar mi colateral. Entonces, cuando el colateral sigue subiendo, yo no perdí esa inversión, no perdí, o sea, mi asset seguía ahí, y lo que hago es que simplemente
con este préstamo pagué mi gasto sin necesidad de venderlo. Entonces, eso es algo bien común que no solo yo hago, lo hace un montón de gente. Hay un caso en Argentina, por ejemplo, Mariano trabajó en Maker, él se compró un carro así, sacó un préstamo con su colateral y luego así lo iba pagando poquito a poquito y sin perder su colateral. Okay, para hacerle una analogía ahí a las personas que no han experimentado esto, ¿verdad? Porque puede ser un poquito confuso al principio. Básicamente, imagínense que para Cristian el Ethereum es su inversión, ¿verdad? Como la gente invierte en una casa, ¿verdad? Entonces, a diferencia, digamos, si ustedes compraron una casa, ¿verdad? Pero digamos que están en un momento en que ocupan el efectivo, ¿verdad? Ocupan el capital, ya sea para hacer otra inversión, un negocio, lo que ustedes quieran. El punto es que ocupan el efectivo. Ustedes no quieren vender su casa, ustedes la compraron por una razón, la ven como una buena inversión a largo plazo. Entonces, lo que hace la gente es hipotecarlo, ¿verdad? Muchas personas vienen, hipotecan su casa y crean un negocio, ¿verdad? Con el negocio obtienen dinero, pagan el crédito y recuperan su casa, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy común, ¿verdad? Muy convencional. Entonces, es literalmente lo mismo, pero cambian casa por Ethereum, ¿verdad? Entonces, muchas personas compran Bitcoin, compran Ethereum o cualquier otra moneda, ¿verdad? Porque creen en ella, porque creen en la inversión a largo plazo. Entonces, pero ocupan efectivo hoy para hacer algo hoy. Entonces, en lugar de venderla, simplemente la colocan como colateral, les dan un crédito en base a eso, hacen lo que van a hacer, su negocio, su gasto, lo que sea, luego tienen que volver a pagar esa deuda como si fuera un banco normal, ¿verdad? Y cuando pagan la deuda, el protocolo, el sistema les devuelve el colateral que colocaron. Ahora, si no lo pagás, entonces lo perdés, ¿verdad? Básicamente. Entonces, la razón por que Cristian mencionaba que era peligroso o cuidado, que había que tener cuidado, es porque estos mercados de cripto son más nuevos, son mucho más dinámicos que un mercado de bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa si Ethereum baja de valor demasiado al punto en que el colateral ya no respalda el crédito que vos sacaste? Vos pusiste 1000 de colateral, te prestaron 400, pero ahora tu Ethereum cayó y vale 300. Entonces el protocolo te dio una deuda que vos de hecho ahora no estás ni siquiera obligado a pagar porque obviamente el crédito es mayor que el colateral que tenés. Pero antes de que llegue a eso, el sistema que está totalmente automatizado, ¿verdad? Que esto es de las cosas más poderosas que te ofrece DeFi y el mundo de blockchain, el mismo protocolo te pone en venta el colateral y dice, no, o sea, tenés que darme más colateral, ¿verdad? Para que estés sanado, por decirlo así, o te voy a liquidar esta posición. Entonces te vendo tu Ethereum, ¿verdad? Y alguien te compró la deuda prácticamente, ¿verdad? Que es lo mismo que pasaría con su casa, ¿verdad? Si ustedes no pueden pagar el crédito de su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La casa se pone en venta, ¿verdad? Y alguien más compra la deuda, ¿verdad? Alguien más paga lo que tú sacaste prestado y se está por la deuda. Entonces, básicamente ese es el segundo caso de uso. Creo que el tercero sería ya poder invertir ese capital, por ejemplo, las stablecoins que le hemos mencionado. Obviamente en DeFi no es blanco y negro, sino que es un espectro. Hay aplicaciones que son muy centralizadas, hay aplicaciones que son descentralizadas. Bueno, en realidad hay otro caso que siempre lo doy por sentado porque es tan común. Son los exchanges descentralizados. Lo he mencionado, pero lo he mencionado sutilmente sin mencionarlo directamente. Los exchanges descentralizados son plataformas donde ustedes pueden cambiar, donde básicamente se genera un mercado de proveedores de liquidez. Entonces, hay personas que dan liquidez a los tokens, entonces otra persona que esté interesada puede hacer un cambio entre varios tokens o criptomonedas sin necesidad de pasar por un exchange centralizado, sin necesidad de pasar KYC, sin necesidad de hacer un montón de cosas. Entonces, al ser tan fácil, muchos protocolos lanzan ahí. Es mucho más probable que un protocolo nuevo esté en un exchange descentralizado que esté en un exchange centralizado, lo cual Si tiene sus querés, beneficios. hagamos una pausa ahí, Cristian, y explicarnos ahí qué es un exchange centralizado y descentralizado, digamos, asumiendo que las personas no han hecho trading, ¿verdad? Básicamente un exchange centralizado es una plataforma donde vos venís y es una casa de cambio. Vos puedes venir a cambiar tus monedas de una por otra. Y cómo funcionan es que hay órdenes de compra y órdenes de venta. Entonces vos decís, yo quiero comprar, tengo $100 y quiero comprar $100 de euros al precio de tanto el euro. Y otra persona dice, ok, yo te lo compro y te lo quiero comprar un poquito más barato, te lo quiero comprar un poquito más caro.
Y así, entonces hay tantas órdenes de compra y hay tantas órdenes de venta que automáticamente se hacen match y se efectúa un cambio. Básicamente los exchanges de criptomonedas es exactamente lo mismo, pero con criptos o con tokens. Puedes cambiar tu Bitcoin por Ethereum, tu Ethereum por EOS y así, una infinidad de tokens que puedes cambiar. Ahora, un exchange descentralizado, obviamente al ser regulado, estos exchanges, estas casas de cambio, te piden un montón de documentos, te limitan la cantidad de trades que puedes hacer, te piden todos tus datos, pasar a dólares es bien complejo, o tirar el dinero si sos de un país como de Centroamérica o de Latinoamérica, es un poquito más complejo que hacerlo directamente en Estados Unidos, que los taxes, o sea, es bien complicado. Y un exchange descentralizado básicamente quita este intermediario y deja a las personas cambiar directamente entre ellos. Funciona un poquito más complejo ya que existe una fórmula matemática, una curva, y ha ido cambiando estas posiciones, pero creo que eso es un podcast entero que podrías hablar solo sobre exchange descentralizado. La cuestión es que les permite a ustedes cambiar sus tokens por otros dentro de la misma red. Entonces, si yo tengo Ethereum o ETH, y lo quiero cambiar por una moneda estable como DAI o USDC, solo vengo y digo quiero vender esta cantidad y ellos te dicen automáticamente con esto vas a recibir tanto y agarra la liquidez de esta gente que está proveyendo liquidez, te cobra un pequeño fee, que ese fee es el que va a la persona que está proveyendo liquidez como para incentivo de que siga proveyendo liquidez y automáticamente te hace el cambio. Entonces, yo lo mencioné en los dos casos de uso anterior, como vendo, cambio, que hago esto, que hago lo otro, y todo eso lo hago a través de esto. Entonces es tan usado que hasta se me olvida que es un caso de uso de DeFi, porque en realidad puede venir cualquier plataforma, cualquier empresa, cualquier gobierno puede intentar bloquearlo, pero los contratos están públicos. Si vos te conectas desde tu nodo, podrías acceder a estos contratos y hacer un cambio. Entonces, son bien poderosos en el sentido de que es bien difícil limitarlos. Ok, y digamos, es importante mencionar que este es otro instrumento, ¿verdad? Que existe en los sistemas financieros tradicionales de los países más avanzados, ¿verdad? Incluso sí hay bolsas de valores, ¿verdad? Incluso en Centroamérica, todos los países tienen su bolsa de valor, pero casi nadie la usa, ¿verdad? Uno, hay muy poca confianza en ello, ¿verdad? Y dos, tus sistemas no son avanzados, ¿verdad? Son muy anticuados y hacen las cosas de una forma bastante difícil, ¿verdad? Que complica mucho la entrada a ello, ¿verdad? O sea, más bien hacen, como decíamos, hacen una regulación y la regulación hace que las cosas sean más difíciles. Entonces, en lugar de incrementar el uso de estos sistemas, más bien lo dificultan, ¿verdad? Y estos, antes, pues, de nuevo, no estaba accesible a todo el mundo. Ahora, hoy, con DeFi, todo el mundo puede tener acceso a esto. Entonces, ¿qué significa eso, digamos, para la persona común, digamos, para la persona convencional, alguien que tal vez no es un especulador ni que va a estar manejando instrumentos financieros tan complicados, ¿verdad? Bueno, un caso de uso bastante sencillo es simplemente guardar tus ahorros, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que en Latinoamérica muchos países sufren de alta inflación, ¿verdad? Bueno, en general todos tienen una inflación relativamente alta, pero aún más ciertos casos, ¿verdad? Entonces, ciertos países como Venezuela y Argentina han tenido más inflación de lo normal, ¿verdad? Exageradamente más. Entonces, imagínate si vos tenés la moneda local, hoy tenés un valor, mañana tenés menos, pasado tenés menos y de aquí a un año no puedes ahorrar porque todo el dinero que tenés se va devaluando. Entonces, pero vos podrías tomar ese dinero, por ejemplo, comprar Bitcoin o USDT, que es una moneda pegada con el dólar, ¿verdad? Y eso lo puedes almacenar como tu ahorro, ¿verdad? Y cuando lo quieres utilizar, lo cambias en estos exchanges, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que compraste fue Bitcoin o Ethereum, ¿verdad? Porque lo querés, lo ves como un almacén de valor a largo plazo, entonces después puedes decir, ok, pero ahora ocupo gastar algo, vas a estos exchanges descentralizados que menciona Christian, cambias un poco de tu Ethereum por dólares, ¿verdad? Y luego los puedes utilizar como si fueran dólares. Y los puedes enviar no solo en tu país, sino que los puedes enviar alrededor del planeta por el mismo costo. No son más caros enviárselos a tu vecino que vive al lado tuyo
que mandárselo a alguien en Corea. Lo puedes hacer por el mismo costo, ¿verdad? Entonces, esa caja de cambio es bastante poderosa porque básicamente es el fundamento para encima de él crear otros sistemas financieros más sofisticados, ¿verdad? Y como decía Cristian, los que estamos en la industria ya lo damos por sentado, lo vemos como enviar un correo electrónico, pues, ¿verdad? Cuando es algo que es súper innovador y súper nuevo, ¿verdad? Y muy poderoso también. Ok, entonces, remesas, cajas de cambio y colateralizar Hipoteca. crédito, ¿verdad? Hipotecas, ¿verdad? Exacto. Sí. Básicamente. Ok, excelente, ¿verdad? Y no vamos a dar más, no porque no se nos ocurren más, sino porque el podcast va a durar 12 horas, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir hablando de otros puntos, por ejemplo, podemos hacer un episodio solo de préstamos, hacer un par de ejemplos y de otras herramientas, ¿verdad? Muy bien, ahora bien, ya hablamos como quien dice todo lo lindo, todo lo bonito, ¿verdad? Que es nuevo, que es libre, que es accesible, que me permite hacer cosas que antes no podía hacer. Ahora, decinos cuál es el reto para el crecimiento y la adopción de DeFi, ¿verdad? Porque si es tan espectacular, ¿por qué no lo está usando mi abuelita ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es el reto que tiene DeFi? Primero, el problema que tienen todas las criptomonedas, el tema de accesibilidad básica, cómo crear tu billetera, cómo manejar y cuidar tu billetera. Hay una infinidad de hacks que se dan, personas que pierden sus llaves o que no pueden encontrarlas o que se las roban, perdón, entonces pierden su dinero. Eh, lo otro que pasa es que, que los costos son un poquito altos. Eh, si bien es cierto, ahorita, por ejemplo, estamos recibiendo que el gas está bien bajo en algunas aplicaciones, pero hay momentos en que la red se satura y una transacción que te cuesta $1 o menos, te puede llegar a costar $50. Entonces, comprar un café o hacer algo extremadamente sencillo te va a costar bastante plata. Este es como... Una pausa ahí, Cristian. Mencionaste gas, pero asumamos que algunos de las personas de la audiencia no conocen qué es gas. ¿Qué es eso? El gas es una forma de proteger la red, la plataforma. Básicamente, cuando vos creas un programa, cada acción que se hace necesita pagarse, porque si no, alguien podría venir y programar un ciclo infinito, podría programar algo que se ejecute infinitamente y reventar la red, porque eso se tiene que ejecutar en cada uno de los nodos. Entonces, para prevenir esto, lo que se hace es que cada acción requiere una cierta cantidad de dinero y entre más acciones se ejecutan en una llamada al blockchain, más dinero se cobra. Y llega un punto, pues hay un límite, incluso se limita para que no se ejecute demasiado en cada llamado, pero básicamente esto lo que previene es que alguien no va a tener dinero infinito, entonces cuando vos mandes a llamar algo, se te cobra algo, podría decir. Cuando la red está vacía o no hay mucho llamados, básicamente toma tu transacción y hace un sistema de subasta, básicamente. La gente que está dispuesta a pagar más es la que la transacción se incluye en ese bloque y si no, pues se incluye la tuya en el siguiente. Pero cuando la red está bien congestionada, cuando los precios suben o bajan, la gente empieza a subir su capital para que se incluyan inmediatamente. Entonces, como es un método de subastas, la gente que pone más plata es la gente que va a ejecutar su transacción antes. Ok, digamos, todo esto que Cristian acaba de mencionar sucede por debajo, digamos, de la mesa, ¿verdad? No es que ustedes tienen que estar ahí viendo un sistema de subasta, que lo que han visto subastas son un poco locas, ¿verdad? Pero no es que ustedes tienen que estar haciendo nada de eso, ¿verdad? Básicamente, para el usuario lo que es un cobro por la operación que voy a hacer, lo que sea que yo haga. Si yo le voy a enviar plata, si yo le voy a enviar plata a Cristian, eso tiene un costo, ¿verdad? Si yo voy a una caja de cambio a cambiar mi Ethereum por USD, entonces eso tiene un costo. Si yo voy a hacer una de estas hipotecas que mencionamos, eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces las operaciones simplemente tienen un costo. Entre más compleja la operación, más cara, ¿verdad? Y la razón por la que tiene un costo es porque todo lo que existe, por decirlo así, en la realidad, tiene un costo, ¿verdad? Digamos, para correr un blockchain ocupas computadora, para correr la computadora ocupas electricidad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todas las cosas todos los servicios que te provee la tecnología tienen un costo. Entonces, el gas se utiliza para hacer dichos pagos de estos costos, ¿verdad?
Efectivamente, y al final la aplicación te muestra inmediatamente como un aproximado de cuánto sería tu costo. Entonces uno no se mete mucho rollo, pero sí cuando la red se congestiona, vas a ver que tu costo es bien elevado. Entonces ese es un problema. O Bien sea, es si cierto todo el que hay mundo más... está usando la Ujú. red, es cuando más caro pago yo, porque todo el mundo quiere el espacio limitado que hay de transacciones, ¿verdad? Porque el sistema no puede procesar literalmente infinidad de cantidades de transacciones, ¿verdad? Ujú. Y se están implementando varias soluciones para eso, pero, o sea, todavía no es accesible, que es el punto que queremos tocar, que en realidad no es accesible para cualquier persona. Uno tiene que meterse a rollo, estudiar, probar y estar jugando básicamente para eso. Entonces, ahorita el gas está bajo, a la gente que se quiere meter les recomiendo que aprovechen, porque cuando está alto, cualquier cosa que quieran probar les va a costar de entre 20 a 50 dólares. Y entonces no es, o sea, si ustedes quieren probar con 100 dólares, no les va a ser rentable. Entonces sí les recomiendo que aprovechen ahorita que está bajo. Lo segundo es que hay bastante riesgo y esto es debido por la gran demanda y el crecimiento del ecosistema. Bueno, creo que yo no lo mencioné, pero yo trabajo por una empresa que se llama Cryptex y nosotros hacemos básicamente índices para índices descentralizados. Y uno de los índices que tenemos es un token del mercado de las criptomonedas. Y para desarrollar esto, nosotros tuvimos que conseguir que uno de nuestros, se podría decir, advisors fuera de una firma auditora de contratos. A lo que quiero llegar es que realmente conseguir un auditor que audite tu sistema es bien caro y bien complejo porque hay una gran cantidad de demanda, hay una gran cantidad de proyectos que están tratando de lanzar y conseguir un auditor es bien difícil y bien caro. Entonces, ¿qué significa esto? Que es bien riesgoso para, o sea, los emprendedores que quieren lanzar una aplicación no pueden auditar sus contratos. Si no los pueden auditar, es muy probable que tengan errores, bugs, que tal vez no fueron creados o no fueron puestos ahí intencionalmente, pero que pueden poner vulnerables los contratos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fondos pueden estar en riesgo. Entonces, a menos de que sea, incluso ustedes, al ser la mayoría de estos programas de código abierto, uno puede venir a darle copy-paste, pero siempre hay alguien que viene y cambia algo. Una pequeña variable, un pequeño pedacito de código que se cambia, puede dejar súper vulnerable una aplicación. Entonces, si la persona que está programando no sabe lo que está haciendo, si no saben cómo auditarlo, si no tienen la experiencia para manejar eso, que es algo que pasa. Hay niños que es súper cool a la vez, pero a la vez es bien peligroso. Niños de 15 años, de 20 años, desarrollando aplicaciones financieras con miles de millones de dólares de capital en sus programas. Como les digo, es súper cool porque cualquier persona lo puede hacer, pero a la vez es bien peligroso porque una persona, un niño de 15 años es cierto que puede ser un genio, pero no va a tener la experiencia para crear estas aplicaciones masivamente. Entonces, el riesgo es mayor, la ganancia puede ser mayor, pero el riesgo es bien alto. Entonces, casi que uno se tiene que asesorar a la hora de usar protocolos que son nuevos. Ya hay protocolos que son, como quien dice, battle tested, que como los exchanges descentralizados, Maker, que lo de colateral. Hay protocolos que llevan años estando en mainnet, entonces cualquiera los puede usar, pero los protocolos más nuevos siempre tienen. Y te voy a dar un caso de un protocolo que a mí me llamó la atención y que yo no lo usé, pero que me picaban las manos por usarlo. Se llama Alchemix y ellos lo que hacen es esto mismo, de que vos provees colateral y sacas un préstamo. Pero el préstamo te lo dan con tu capital a futuro. O sea, es como un préstamo que se paga solo, básicamente. Vos sacas un préstamo, O un metes adelanto, ¿verdad? como un adelanto, metes $10,000 y esos $10,000 inmediatamente se ponen en un lugar para generar intereses. Entonces ellos te dan ese adelanto y no puedes retirar ese dinero hasta que se termine de pagar el solo con los intereses que va generando. Entonces se paga solo con los intereses. Obviamente vos puedes pagar un adelanto como para sacar tu dinero antes, pero básicamente es la idea, que se paga solo. Y la idea era fenomenal, todo el mundo quería usarlo. Ellos fueron bien precavidos y tuvieron un cap para que más de no cierto capital se pusiera. Y a los 2 días, bueno, en cuanto lo anunciaron, se llenó el cap. O sea, todo el mundo metió plata y ya más personas no podían hacerlo.
Y a ¿Cuánto los le días pusieron de CAT, disculpa? no recuerdo, pero creo que no fue mucho. Han de haber sido como entre 10 millones, creo que han de haber sido. Por lo general los caps por ahí andan. Ok. Sí, no dejaron que metieran suficiente capital hasta que, para darle chance al protocolo de que se probara, por decirlo así, ¿verdad? Que se experimentara. Sí. Entonces, lo que pasó es que encontraron un bug que básicamente a la gente permitía retirar ese colateral antes de que se cumpliera el tiempo especificado, y obviamente eso es malo porque tu préstamo se iba a salir, no iba a estar respaldado bajo eso. Entonces obviamente lo pararon y todo, y no fue un error crítico para el sistema, pero así se han habido casos de que hay protocolos donde vienen y se llevan el dinero, hacen un rug pull que le llaman, que es cuando jalas la alfombra y te llevas todo lo que está abajo al encuentro. Entonces es cuando hay gente que mete capital, no auditan los contratos y se roban todo el dinero por debajo. Entonces es como de tener bastante Entiendo. cuidado y en el tema de seguridad. Esa es una de las otras razones por la que no es accesible para todos. A ver qué otra razón se puede ocurrir. Creo que otro problema es que la mayoría de estas aplicaciones son hechas por ingenieros y hay falta de buena usabilidad. Por ejemplo, Wirearn, que es uno de mis proyectos favoritos, tiene un UI súper horrible. Hasta entender qué hace cada cosa es meterse a leer documento tras documento y a veces uno aún así no lo entiende. Casualmente, de hecho, ayer fue que me escribió un amigo que estuvo toda la tarde, y él ya usa cripto, ¿verdad? No es que no conoce cripto. Me dice que estuvo todo el domingo intentando meter a Yearn y no supo cómo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, efectivamente es un reto. Entonces, digamos, son dos retos que mencionaste. Uno es la usabilidad, o sea, es difícil, ¿verdad? No es como usar WhatsApp, por decirlo así, ¿verdad? Es difícil, cuesta entender, estudiar y aprender cómo utilizar los sistemas descentralizados. Y dos, desde el punto de vista de ingeniero, es un reto hacer que tu sistema esté bien, que esté seguro, que funcione correctamente. O sea, siendo vos un buen ingeniero, siendo inteligente y siendo bien intencionado, aún así, errores que no se ponen el dinero a las personas, ¿verdad? correcto. Y le Ok. puede pasar a cualquiera, pues porque hay cuestiones de lenguaje en sí de Solidity que, que uno no, o sea, no se las espera hasta que las ven. Por ejemplo, a veces se desarrollan nuevos productos que uno no jamás imaginaría. Por ejemplo, el tema de los flash loans o préstamos flash, que es algo nuevo que salió el año pasado y que nadie se lo esperaba. Y lo que sucedió es que muchos protocolos se vieron afectados por Dejemos para esto. otro día porque, Sí, porque ese es otro podcast también, solo hablar de ese caso de uso es bastante innovador y bastante, de hecho, difícil, ¿verdad? Pero bueno. Ok, vamos a ver, vamos a la última pregunta. Para aquellos que todavía que están aquí, nos pueden dejar preguntas en la sección de Q y A. La pueden ver en la aplicación en la parte de abajo, dice Q&A. Entonces ahí pueden colocar cualquier duda que quieran evacuar con Cristian o conmigo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora bien, ya vimos todo lo bueno, ya vimos las dificultades, los retos que se aproximan. ¿Dónde pueden ir las personas que están aquí a aprender más de DeFi? ¿Dónde pueden comenzar a este viaje, verdad? Que no va a ser rápido, ¿verdad? Es un viaje largo, pero ¿dónde pueden, qué cursos recomendar para aprender? yo creo que, bueno, lo primero es abóquense a su comunidad local, que seguramente en sus países va a haber una comunidad. En Honduras tenemos Ethereum en Tegucigalpa y Pido en Honduras. Ahí tenemos un Discord, que lo voy a postar aquí en el chat. Y cualquier pregunta la pueden hacer. Ese es el primer paso. El segundo es, pueden encontrar otras aplicaciones como por ejemplo Rabbit Hole, Rabbit GG, que es una plataforma donde te ponen quests para que vos las resolvas y te van enseñando de DeFi y esto. Saprify, que es otra plataforma para monitorear tus recursos, tus assets en Ethereum, te permite igual, incluso en otras chains también, te permite, tienen encuesta ahora que te dicen como, te ponen algunas tasks como para que vayas aprendiendo sobre criptomonedas y DeFi. Y bueno, ellos tienen algo que se llama DeFi TV, o Sapper TV, creo que lo maneja una persona que se llama DeFi Dad. Entonces hay bastantes recursos
sobre cómo usar estos protocolos. Ellos siempre hacen un video con tutoriales y todo. Entonces, creo que eso es lo más importante, como ir buscando estos canales donde tienen tutoriales de cómo hacer algo de cero, te van enseñando paso a paso, como llevándote de la mano. Y por lo general estos tutoriales solo trabajan con protocolos que ya han sido probados o que tienen algún cierto seguridad. Si bien es cierto, como lo mencionamos, hay riesgos, hay protocolos que son mucho más riesgosos que otros. Por ejemplo, un protocolo nuevo que no está auditado o que no tiene su contrato verificado, su código verificado, es mucho más probable que sea un scam o que tenga errores que un protocolo que ha recibido auditorías, y que no quiere decir que no vayan a haber, pero por lo general esto te permite subirlo, perdón, minimizar estos riesgos. Eso sería lo primero. Yo creo que lo primero es crear un wallet de MetaMask, meterles unos $100 y probar con esos $100, meterlos a un protocolo, meterlos a otro. Solo van a perder dinero definitivamente, pero es como para entender qué está pasando, cómo funciona. Ya una vez que lo Espérame, entienden, pueden empezar a meterle más. vas a asustar a todo el mundo diciéndole que va a perder dinero. No, pero lo que me refiero es que, vaya, por ejemplo, si vos metes $100 y te cuesta $5 en gas y, y se te va a tardar, no sé, 2 años en generar esos $5, es dinero perdido, pues, pero te sirvió para aprender. Dependiendo del gas, puede ser una pérdida, pero ¿entendís? Ya si metes más Bueno, capital, cambia la cosa. sí, como que hagan pruebas, ¿verdad? Igual las pruebas que hagan hay que pagarlas, por decirlo así, ¿verdad? Pero se va aprendiendo, ¿verdad? Ok, muy bien. Por cierto, también el primer podcast, el primer episodio de este podcast también ha sido una buena introducción en general a Bitcoin, blockchain. Levemente tocábamos DeFi, ¿verdad? Se podría considerar esto como una continuación. Entonces, también pueden ir a buscar ese episodio. Mi canal está en YouTube, Carlos René Podcast, y ahí les va a salir, ¿verdad? Preguntaban en el chat que si yo era Carlos René de Discord. Sí, efectivamente, yo posteé el enlace ahí para invitar a los de la comunidad de Beetle Honduras. Y también veo que acá nos compartieron un enlace que dice Rabbit Hole GG. Ese lo abrí ahorita y parece que es como un tipo de juego alrededor de utilizar las plataformas de DeFi. Entonces, bueno, vale la pena darle un vistazo, ¿verdad? También un recurso muy bueno que recomiendo yo, bueno, depende, ¿verdad? Porque hay inglés y hay en español, ¿verdad? Pero uno de los mejores que hay en inglés es un canal de un señor que se llama Andreas Antonopoulos. Él habla casi solo de Bitcoin, ¿verdad? Pero digamos es más que suficiente para iniciar en este tema de DeFi. Y también tiene muchísimos videos de Ethereum y de aplicaciones, ¿verdad? Pero definitivamente él lo lleva paso a paso con cada uno de los videos educativos que él tiene, ¿verdad? Y de nuevo recomiendo lo que comentaba Cristian con respecto a unirse a las comunidades locales. De hecho, si quieres, Cristian, ¿por qué no te posteas ahorita aquí el enlace a Beetle HN para que se puedan unir al Discord las personas que así lo deseen? Oh, ok, aquí te lo comparto. Ethereum. Sí, definitivamente escuchen bastante podcast, vean videos tutoriales, eso le va a ayudar bastante. Sigan gente en Twitter que está metido en esto. Y como les digo, siempre antes de meterse, no sigan el yield, no sigan el dinero. No sé, cuando les pongan los ojos de dólares, cálmense, porque por lo general siempre hay pérdida de dinero. Y les pasa a todos, les pasa incluso hasta a los más profesionales. Le pasó a Mark Cuban la semana pasada, billonario, con mucho capital, experimentado en DeFi, y le fue mal porque se Poco alocó, se le codicioso. pusieron ojos por codicioso, exactamente. Es que, miren, lo que pasa es que en este mundo de DeFi, ¿verdad? Como mencionaba, hay plataformas que generan retorno, ¿verdad? Que generan intereses sobre tu capital con distintos instrumentos financieros. Bueno, no solo es una forma, sino que se hacen muchas operaciones. Entonces, hay retornos que son muy buenos y razonables, por decirles algo, 12, incluso 20% al año. Es muy alto comparado a las finanzas tradicionales, pero en este mundo, como es más arriesgado, precisamente el capital es más escaso y por lo tanto también los retornos son mejores, ¿verdad? Pero hay plataformas que ponen retornos ridículos, que ponen 50,000% de retorno, ¿no? Eso es imposible, ¿verdad? No,
O sea, eso simplemente no puede ser algo real, ¿verdad? Material. Entonces, a veces las personas se ponen codiciosas, como el caso de Mark Cuban. Vi un protocolo que le gustó, creo que ellos estaban ofreciendo algo así como 500% al año de retorno, una cosa así, y era un sistema extremadamente experimental. Nunca se había hecho un sistema como el que ellos estaban haciendo. Que está bueno experimentar, pues, pero, o sea, hay que experimentar con calma, ¿va? No con experimentar con 800 millones de dólares. Es una barbaridad, ¿verdad? Entonces, ese sistema colapsó, ¿va? Este es el de Titan y Iron, ¿verdad? Que estás diciendo vos, Correcto, ¿verdad? sí. Sí, ese de Titan y Iron. Hay un video muy bueno en YouTube, por si lo quieren buscar. Escriben Cinematics, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en el chat. Cinematics. Y es el último video que ellos tienen, es de este caso que sucedió de Titan y de Iron. Ahí te explican todo el asunto, de por qué colapsó. Bueno, tenemos la pregunta acá que nos han hecho. Dice Nacho Elizalde, pregunta, para aprender Solidity, ¿qué path recomendás? Bueno, primero le voy a recomendar el que yo seguí. Obviamente ya las cosas han cambiado. Yo comencé usando un tutorial que se llamaba Crypto Zombies, no sé si está disponible, creo que es cryptozombies.io, y creas tu juego de NFTs, tu juego de cartas de zombies en línea, y con eso aprendes Solidity. Y hay una variedad de ¿cómo se llama? De tutoriales en YouTube que pueden ir aprendiendo. De la comunidad local tenemos Filosofía del Código, que fue financiado por el Ethereum Foundation para que desarrollen videos sobre Solidity y desarrollo de, de cómo básicamente aprender Solidity. Entonces aquí se los comparto. Muy bueno, yo he visto Ponele, Cristian, varios. disculpa que te interrumpa ahí, ponele, ahorita que lo compartí en el chat, ponele all panelists and attendees, porque ahorita solo lo Ok. estás mandando a los panelistas. Ah, tenés razón, tenés razón. Ok, ok. Pues sí. Listo. Entonces, sí, todos los links que les compartí, los compartía. Okay, listo. Entonces, esos videos, hay un par de videos relacionados a cómo hacer tu propio contrato, cómo usar Remix, que son los básicos, cómo hacer tu primer contrato inteligente, tu primero al mundo. De ahí puedes ir avanzando en temas un poquito más complejos. Una vez que entendas lo básico, cómo hacer tu primer contrato, cómo lo probas en una red de pruebas, mi recomendación es que te vayas a buscar un proyecto de blockchain. Si ustedes se meten al Discord de la comunidad, van a ver un chat dedicado a trabajos, y si se meten a Twitter va a ver que todo el mundo está contratando. Hay una necesidad de una demanda gigantesca por contratar developers de Ethereum, o de Solidity en realidad, porque hay varias plataformas que utilizan Solidity ahora. Entonces, pueden buscar algún trabajo que les pueden incluso hasta pagar poco, como en interns, o solo para aprender lo que están haciendo. Métanse a hackatones, hay hackatones virtuales todos los meses. Ahorita hay uno muy Pero bueno para, de... para Ujú. dar contexto, pagar poco, igual estamos hablando de miles de dólares. O sea, pagar Sí, poco en cripto es un buen salario en Honduras en general. Estamos hablando de que sí, o sea, 2.000, tres estamos mil hablando dólares. de exactamente. Eso es como para ellos, es el salario en intern, pero es un muy buen salario para alguien en Latinoamérica, definitivamente. Y, y sí, los salarios están bien altos, porque como les digo, hay bastante demanda. Está también Jeff compartió ahí, hay un link para construir. También el ethereum.org, en el sitio web de Ethereum hay bastantes tutoriales sobre eh, cómo aprender. Esa es mi recomendación. Eh, pero sí, lo más fácil es, igual, únanse a la comunidad. En todas las comunidades hay desarrolladores, entonces ahí estén molestando a los programadores que tienen experiencia, y estoy seguro que con mucho gusto les van a ayudar, porque la mayoría de que está trabajando en algún proyecto o algo siempre necesita programadores. Entonces, entre más gente aprenda, es como, hey, aquí puedo conseguir un recurso que en un futuro puedo contratar. Y si no lo puedo contratar, hay una infinidad de proyectos que incluso le pagan a las personas por recomendar a alguien y, y que los contratan. O sea, si yo recomiendo un programador y los contratan, me van a pagar $1,000, $2,000 solo por recomendar a alguien. O sea, hay incentivos para que la gente aprenda y hay incentivos para que la gente recomiende. Entonces,
esto solo sucede en un mercado que tiene bastante necesidad. Entonces, yo les recomiendo que le den viaje. Con este tema de COVID, con este tema de criptos que se pueden pagar internacionales, ustedes pueden trabajar para una empresa en cualquier país del mundo. Entonces, sí los animo a que aprendan solito y los que estén interesados. Ok, genial, súper. Bueno, muchas gracias por todas estas recomendaciones. Y bueno, ahí están todos los enlaces, ¿verdad? Que se han compartido en el chat por si los quieren acceder. Bueno, por ahorita no tenemos más preguntas y ese es, pues también yo evacué todas las preguntas para esta conversación. Espero que en el futuro igual tengamos más conversaciones contigo, Cristian, con respecto a otros temas más en detalle, ¿verdad? Y bueno, no queda más que agradecerte mucho por tu tiempo hoy, por compartir tu experiencia y tu conocimiento y agradecerle también a la audiencia por formar parte de este webinar. Gracias, Carlos. Igual, un gusto. Bueno, mucho gusto a todos y que pasen feliz noche. Vamos.